Hola chicos, para los que no me conocen, soy Uriel Chávez, estudiante de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, y les doy la bienvenida a un episodio más de nuestro lugar, ABC del Saber. Hoy, junto con Gisa Díaz y Daniel Celso, también estudiantes de la FES Aragón y estudiosos en el tema, les hablaremos un poco acerca del origen, el uso y el contexto por el que ha pasado la didáctica. Bienvenidos chicos. Hola, muchas gracias, Uriel. Me emocionan mucho los temas que se van a abordar hoy. Bienvenidos. Buenas, buenas. Es un placer estar aquí con ustedes, gracias. Bienvenidos. Bueno, pues como les comentaba, el tema de didáctica hace referencia al uso de metodologías y análisis para el desarrollo de la educación. Al referirnos a la didáctica como una disciplina de la propia pedagogía, podemos observar que está enfocada entre dos filosofías muy distintas entre sí, como lo son la filosofía aristotélica y la filosofía galileana. Bueno, pero ¿cuál es el enfoque de cada una de estas filosofías que nos mencionas, compadre? Bueno, pues déjame decirte que por su parte la filosofía galileana está basada en la ciencia de la educación. Esta filosofía tiene como propuesta el uso de métodos, técnicas y procedimientos de un carácter tanto normativo como descriptivo. Ok, pero dime, ¿y la filosofía de qué habla o en qué se diferencia y hacia qué está enfocada? Pues mira, Gisa, te cuento. Contrario al enfoque de la filosofía galileana, la filosofía aristotélica se centra en las ciencias humanas. Esta busca una interpretación de la persona respecto a su vida cotidiana, su lenguaje y sus relaciones sociales. También está basada en un sentido más comprensivo e interpretativo. Pero díganme, chicos, ¿ustedes por cuál filosofía se inclinan más para las problemáticas educativas de los tiempos actuales? Me atreveré a decir que en lo personal estoy más de acuerdo con la filosofía de mi buen amigo Aristóteles, porque creo que, por lo que nos comentas, su filosofía se enfoca más en el descubrimiento de la propia persona con el día tras día. De algún modo la veo como más subjetiva y a la vez eso puede impulsar a que cada persona lleve su propio ritmo de aprendizaje. Por lo tanto, siento que es más eficiente respecto al desarrollo de los alumnos con su entorno social. ¿Tú qué opinas, Lisa? ¿Te vas por la filosofía aristotélica o la filosofía galileana? Igual que tú, pienso que la más apropiada y con la que más me inclino sería la filosofía aristotélica. Creo que le da un enfoque más humano y más enfocado en un mundo en el que podrían poner en práctica todos los saberes, así como de manera individual para los mismos alumnos desenvolver cada una de sus aptitudes y cualidades mediante el uso de herramientas y metodologías más comprensivas para el desarrollo de los fenómenos y conocimientos de sí mismo. Bueno, esta también sería mi opinión. Pero platícanos tú, Uriel, ¿cuál es la filosofía por la que te inclinas? Bueno, pues la verdad yo difiero ante su opinión. Yo no me inclino más hacia una filosofía o hacia la otra. Yo en lo personal creo que ambos enfoques filosóficos deben estar complementados entre sí para conseguir un óptimo desarrollo del alumno, ya que el desarrollo de cada alumno es distinto, por lo cual el uso de cada filosofía es indispensable para cubrir las características y cualidades individuales de cada persona. Y aunque entre estos pensamientos hay bastantes diferencias, aún se busca la manera de crear un nuevo enfoque filosófico usando lo más positivo y adecuado de las dos, porque como dicen, dos son mejor que uno. Eso sí, su complementación aún está en proceso, pero... Y con todo esto, ¿alguno de ustedes nos hará saber cuáles son los objetos de estudio de la propia didáctica? Por supuesto que sí. Los objetos de estudio de esta disciplina son la planeación didáctica, la evaluación del aprendizaje, los proyectos escolares, los estudios del currículum, la formación docente, la filosofía de la educación y diversos campos de acción. Bueno, pero dime Gisa, ¿nos podrías explicar un poco más acerca de qué o en qué consiste el estudio del currículum y los diversos campos de acción? Pues mira, los campos de acción es donde se plasma el plan de estudios, donde se concentrará la concepción ideológica, socioantropológica, epistemológica, pedagógica y psicológica, los cuales son los principales determinantes de la educación escolar.
Meramente el currículum es educativo y abarca el conjunto de objetivos, contenidos, criterios metodológicos y técnicas de evaluación que orientan la actividad académica. Muchas gracias, Gisa. Pero pues cambiando un poco más de tema, a todo esto, ¿ustedes saben en qué se relaciona la didáctica con la pedagogía? Pues mira, en pocas palabras les podría decir que tienen una relación muy apegada. Juan Enrique Olsted, quien fue un pedagogo alemán importante, dice que la didáctica es tan importante para la pedagogía como una regla y un compás a un arquitecto. Bueno, pero entonces, ¿qué es la pedagogía? La pedagogía es el estudio intencionado, sistematizado y científico de la educación, por lo que va enfocado hacia un proceso de estudio y la formación, analizando sus procesos, o sea, la relación entre el sujeto que enseña, tomando en cuenta el contexto y basándose en normas, principios y leyes que regulan el hecho educativo. Con respecto a lo que nos platicas, Daniel, podemos notar muchas problemáticas en nuestro sector educativo actualmente, pues a pesar de ya saber los fines de la didáctica y la pedagogía, que están centrados en el alumno y su desarrollo dentro del ámbito académico como social, hay maestros que se interesan muy poco en sus alumnos y se interesan más en sus comodidades, dejando de lado el aprendizaje de estos, así como sus necesidades, su desarrollo y procesos por el que ellos pasan. Muchos niños tienen muchísimas aptitudes sobresalientes y los maestros no se centran en ellas, detienen el proceso y llegan al punto de reprimir cuando estos no están teniendo el desempeño tal cual ellos lo han diseñado. Y fíjate que sí, ¿eh? La verdad, yo recuerdo que cuando iba en la primaria tenía una maestra que no tenía la paciencia para enseñar, además de que se salía mucho a platicar con otros profesores. Como anécdota personal, no sé por qué motivo, pero esta maestra de la que les platico, a mí y a otros compañeros como castigo o no sé, nos ponía a vender Boings durante el recreo. Y pues en lo personal se me hace algo muy injusto, pues porque a fin de cuentas nos estaba privando de nuestro recreo, sin siquiera justificar este tipo de órdenes. Pues, Parecido a lo que nos platicas, ok. les comento que pasé por una situación similar. Yo tuve un profesor que no se preocupaba porque aprendieras de su clase, solo te ponía a transcribir textos y ni los revisaba. Y además te mandaba muchas obras para poder pasar la materia. Pésimo servicio. Es triste, pero sí. Además, hay una carencia de valores horrible. Yo, por ejemplo, llegué a vivir de acoso por parte de un maestro, quien cuando me calificaba me agarraba la mano o intentaba hacerlo. Me veía muchísimo, me acercaba demasiado y siempre tuve distancia hacia él. No era la única que lo pasaba. Más tarde supimos que ese maestro lo hacía con muchas más niñas y lo despidieron. Terrible. Las autoridades escolares o incluso la misma Secretaría de Educación Pública debería de hacer algo al respecto, porque incluso hay maestros que cuando se les llega a reportar en sus planteles suelen tomar ciertas represalias contra sus alumnos. Eso sí, pero a pesar de estos profesores mediocres, no podemos hacer que paguen justos por pecadores, porque claro que también hay excelentes profesores y profesores que en verdad ponen todo su empeño y su amor en su labor de enseñanza. Un gran aplauso a ellos. Bravo. Muy merecido el aplauso, pero cambiando de tema, ¿qué les parece si platicamos un poco acerca de cómo era la pedagogía en el pasado? Por supuesto, yo por lo que sé es que cuando estudié la escritura se empezó a difundir el conocimiento utilizando juegos como cantar y también el uso de trabalengua. Órale, Daniel. Pero más o menos cuándo fue o en qué época fue que surgió la escritura. Si la memoria no me falla, fue aproximadamente en el año 4000 antes de Cristo, en la Edad Antigua más o menos. Y fíjense que eso no es todo. Durante la Edad Media, con la creación de las universidades, la didáctica se empezó a enfocar tanto en los conocimientos intelectuales como en los conocimientos filosóficos de las personas. Oye, Uriel, ¿y tú nos puedes contar un poquito más acerca de la educación que se impartía en esos tiempos? Claro, mira, hubo varios tipos de educación.
pero se podría decir que las más sobresalientes de la época fueron tres: la educación cristiana, la educación caballeresca y la educación germinal. Oye, ¿y en qué se basaba cada una de estas educaciones de las que nos comentas? Bueno, pues fíjate que la educación caballeresca se enfocaba en la formación de guerreros, enseñándoles conocimientos tanto científicos como filosóficos e incluso clérigos, haciendo uso de la escritura y la práctica. ¿Guerreros? ¿Como los que vemos en las películas? Exacto, esa clase de guerreros caballeros, de armaduras y espadas. Pero bueno, por su parte, la educación germinal se enfocó en la formación de profesionales acorde a las prácticas cotidianas y las prácticas de la industria. Y pues la última de estas tres educaciones sobresalientes de la educación fue la educación cristiana. Disculpa mi interrupción y corrígeme si me equivoco, pero tengo entendido que la educación cristiana fue la más predominante de la época, ¿no? Sí, Gisa, no te preocupes, de hecho tienes toda la razón. Esta fue la educación más predominante de la época, donde Cristo era considerado como un maestro y sus enseñanzas un ejemplo a seguir, donde aun siendo regidos por normas divinas, las formas de enseñar eran las más duras y rígidas. Eran castigados fuertemente quienes no obedecieran el mandato de Dios y quienes tuvieran ideales distintos a los de ellos. Mira nada más, ¿sabías que es parecido en cuanto a lo sistemático con la educación alemana de los años 60, para ser exactos? Pues aborda las prácticas tradicionales. Esta se basaba en enseñar más allá de instruir. Nos habla meramente todavía de transmitir conocimientos de manera didáctica para que el niño las capte de mejor manera, utilizando como recurso base la memoria. ¿Y esto no traía ninguna dificultad? Sí, pues los programas entre más se amplían, se omiten más contenidos esenciales para el aprendizaje. También, ya que es memorización, los niños llegan a olvidar ciertos conceptos y deben estar repasando constantemente en vez de entender. Prácticamente solo almacenan información sin digerirla al analizar. ¿Y cuál era su beneficio? Bueno, pues en base a eso se hizo la contraparte llamada formalismo didáctico, donde aquí ya se abarcaba el desempeño, las actitudes y las aptitudes del alumno, cultivando capacidades y formando habilidades mediante ejercicios espirituales y psíquicos. Bueno, ahora vamos con un corto comercial y regresamos en breve. No le cambies, estaremos contigo después de esta breve pausa. La era digital está aquí y las personas han cambiado sus hábitos de consumir contenido. Por ejemplo, tú ahora escuchas este podcast. Si has decidido crear contenido en audio, ¿qué tan abrumador es el proceso para obtenerlo? ¿Qué experiencia técnica te está haciendo falta? A estas preguntas y a otras más podemos encontrarle solución. Y regresamos. ¿Cómo les está pareciendo el tema del que estamos conversando hoy, chicos? Me parece que es un tema muy vasto y que nos está interesando a todos, y aún tenemos más cosas que contar. La verdad, siento que es un tema muy relevante que no solo debe de tomarse en cuenta en un ámbito de docencia, sino también en nuestra vida cotidiana. Con respecto a lo que comentábamos antes del comercial, ¿qué opinan de las medidas estrictas o incluso violentas que se tomaban en el pasado? Pues la verdad, siento que somos afortunados de que no se tomen estas medidas en la actualidad, aunque no dudo que haya algunos maestros que son y tienden a ser agresivos con los alumnos. No te creas, yo una vez cuando iba en la secundaria, una maestra se desesperó de que un compañero no entendía un tema y le dio una especie de golpe, y todos los demás compañeros se empezaron a burlar de él. ¡Qué barbaridad! No, pobre niño, siento que fue una humillación muy grande. Aparte del golpe, la burla. Pues sí, o sea, la maestra no le bastó con casi llamarlo tonto,
sino que lo agredió física y prácticamente psicológicamente también. Oigan, ¿y saben qué pasó con ese caso? Bueno, pues la verdad creo que no se tomaron cartas en el asunto. La maestra era muy autoritaria y pues prácticamente infundía terror en nuestra clase. Entiendo perfecto. Incluso ese autoritarismo se veía reflejado en la escuela francesa. O sea, ve desde hace cuánto tiempo se están arrastrando esos problemas. La educación era específica para hombres y para mujeres. ¿A qué te refieres con que era específica? Te podría decir que se instruía desde muy pequeños a los varones para que fueran expertos en la táctica militar, mientras que a las niñas se enseñaba como teoría base las técnicas manuales como son el bordado, la confección, entre otras. Lo único que compartían era el estudio del diccionario Larousse, la gimnasia, la lectura, la escritura y la memorización de las naciones del mundo. Qué triste es saber que a pesar de que ya hemos evolucionado socialmente, siguen presentándose comportamientos violentos. Es lamentable, la verdad. Oye, Uriel, ¿no nos ibas a contar acerca de la didáctica magna? Sí, les comentaré algunos datos de la didáctica magna, que bueno, pues fue escrita durante un periodo del siglo XVII al siglo XVIII. Si no me recuerdo, fue en esa época cuando se empezó a usar el término didáctica como uso de los principios de estudio y enseñanza, ¿no? Así es, también durante este periodo la didáctica empezó a buscar el mejoramiento de la sociedad con conocimientos tanto políticos como socioeconómicos y culturales, basándose en la propuesta de la didáctica magna, que fue una obra que escribió Comenio. ¿Y cuál era su propuesta? Pues déjame decirte, Daniel, que la propuesta de Comenio era enseñar acorde a la edad y a los saberes de cada persona, con una organización lógica y coherente, donde se tenía que enseñar a todas las personas sin importar su nivel socioeconómico. No dejen de lado a Carlo Magno. ¿Y quién fue él? Este personaje de la época fundó la Escuela Palatina con el objetivo de fortalecer al imperio al enseñar la cultura. Tampoco olvidemos a otros personajes de la época, como Adam Smith y Herbart. Smith abogaba para que se ocupara de las actividades de la educación y por una educación básica obligatoria, que se enseñara a leer, escribir y contar. Se refiere a la didáctica como resultado del estudio científico entre la combinación de la enseñanza y la instrucción. ¿Se imaginan qué pasaría si la educación básica no incluyera esos elementos? ¿Cómo sería la educación actualmente? Yo creo que sería completamente un caos. No nos podríamos comunicar bien entre nosotros y muy probablemente no nos hubiéramos desarrollado tan rápido. ¿Y Herbart cómo veía la enseñanza, Daniel? Herbart, por su parte, decía que la enseñanza era un proceso de construcción y formación, abordando de igual forma el tema de la evolución y lo aborda diciendo que es un proceso de integración y formación. Wow. ¿Y qué más proponía? Herbart propuso un sistema de educación cuyos principios y métodos de enseñanza se basaban en la experiencia. También fue promotor de una pedagogía científica fundamentada en la psicología. O sea que su sistema era un tipo de ensayo y error, ¿no? Donde la misma experiencia te va dando el conocimiento para no repetir los mismos errores. Bueno, también me parece una excelente propuesta de enfoque psicológico, pues empieza a comprender de mejor manera el desarrollo de los alumnos conforme a sus capacidades cognitivas utilizando análisis de la psicología. En mi escuela pasó que, pues, a pesar de todos estos enfoques psicológicos, habían maestros que no sabían tratar con alumnos con trastornos de hiperactividad y ansiedad. Yo también vi muchos casos parecidos donde los maestros no sabían qué hacer y preferían regañar a los niños e incluso decir que eran niños de lento aprendizaje. No te creas, yo fui en una primaria de monjas, donde sí existía un grupo para niños con capacidades distintas como autismo y el síndrome de Down. ¿Y tú cómo veías que manejaban su educación? Pues lo que yo podía ver era que los maestros eran muy pacientes, sabían controlar ciertas reacciones alarmantes que llegan a tener estos alumnos, porque muchas veces se espantaban y empezaban a gritar con los ruidos fuertes.
Además de que se veía que hacían muchas actividades didácticas y dinámicas, me imagino que para la enseñanza de ellos. ¿Cómo qué cosas hacían? Pues lo que yo veía es que se ponían a cantar en el patio, cuando éste estaba solo. También pintaban en él, o incluso se ponían a bailar. También recuerdo que llegaron a hacer varias como tipo presentaciones. Este es un método didáctico en el que para los grandes se puede juntar con el método de lectura y escritura, donde además de servir para relajar al niño, enfoca sus capacidades visuales, auditivas y kinestésicas, ayudando a su desarrollo como tal. Aprovechando que se están mencionando algunas ramas de la pedagogía, ¿ustedes qué opinan de la pedagogía clínica? Yo creo que ha avanzado demasiado el concepto con el transcurso del tiempo, pues ya con lo que hemos visto nos damos cuenta de que no importaba contar la reflexión del niño, ni siquiera si verdaderamente entendía o no, solo ser receptor del conocimiento. Ahora, tras la implementación de técnicas didácticas, podemos ver que, en efecto, el proceso de asimilación de información que lleva a cabo el alumnado requiere de específica atención, implementación de técnicas y un diseñado programa de estudios para que su educación y formación vaya acorde a sus aptitudes, edad y procesos requeridos. Bueno, pero como que ya hemos hablado mucho tiempo de pedagogía y maestros, y pues la verdad el tiempo se nos está acabando. Pero algo que me interesaría saber y que nos dieran, pues ustedes lo que saben, ¿no? Me parece que me estaban comentando durante el comercial de que ambos tenían dos puntos de vista distintos en lo que respecta al origen de los primeros maestros. ¿Me podrían decir cuál es su punto de vista? Claro, fíjate que el origen de los maestros es muy interesante, pues los primeros pedagogos nacieron de la necesidad de la gente por querer preservar y transmitir el conocimiento que tenían a las futuras generaciones. Entonces, eran los padres de familia quienes se encargaban de fomentar el conocimiento a sus hijos. Pero, como eso les quitaba mucho tiempo y les impedía realizar otras actividades, decidieron que serían los sacerdotes quienes continuarían esta tarea. Así era como los sacerdotes eran los encargados de transmitir la religión y el conocimiento. Y fue así hasta que se dieron cuenta que un sacerdote no podía abarcar la necesidad escolar de todos. Y está ahí donde surge el puesto de maestro. Ok, la verdad se me hace algo muy interesante, pues apela a una solución que se dio a una problemática de la época. Pero tú, Gisa, ¿cuál es tu punto de vista? Yo sabía que el origen del pedagogo venía desde los esclavos de la gente de familia adinerada, muchos años atrás, donde ellos eran los encargados de enseñar al niño la lectura, la escritura, así como los modales, a contar y a desenvolverse, obviamente sin ningún tipo de retribución por hacerlo. Vaya, realmente son dos ideas muy distintas, que iban, sin embargo, encaminadas hacia un mismo fin, cubrir la necesidad que se tenía de difundir el conocimiento. Por lo visto, no podemos saber con claridad cuál es el origen de esta profesión, pues lo que sabemos es información y registros históricos que se tienen. Lo que podemos estar de acuerdo es que es una profesión bastante compleja, pues los profesores se encuentran día a día con muchas situaciones distintas. Eso sí, pero bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Pero nos vemos a la próxima, en una emisión más de su espacio ABC del Saber. Hasta la próxima. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado este episodio, nos vemos. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches.